La música es un arte y definitivamente forma parte de nuestra vida diaria. Podemos escucharla en el carro, mientras vamos en el radio. Tenemos también aplicaciones donde constantemente nos alegra estar en contacto con la música y lo que representa. Sin embargo, venimos de diciembre, de festividades, de Navidad, de Año Nuevo, de muchas celebraciones y sí o sí hemos estado expuestos a, digamos, sonidos o músicas más altas de lo que debería en cuanto al volumen. Pero ¿cómo puede afectar esto nuestro oído, ¿verdad? Sin que tal vez nosotros nos demos cuenta? Pues para hablar de este tema, hoy nos acompaña el experto, el doctor Juan Carlos Olmo. Bienvenido. Hola, Lai, ¿qué tal? Feliz año. Qué honor tenerlo, feliz año. Igualmente, ¿Quién muchas mejor gracias para hablar de este tema que el doctor Tiritus? Muy amable, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar aquí hablando de salud auditiva. Así es, que creo que es tan importante y muchas veces lo pasamos por alto. Doctor, quisiera que empezáramos hablando sobre qué es el tinnitus. Muy buena pregunta. El tinnitus es la escucha de un sonido en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente externa conocida. Es decir, que nosotros estamos escuchando un sonido y cuando le preguntamos, pasa muchas veces, me llegan pacientes que me dicen, bueno, le pregunté a mi esposa, allá afuera hay un grillo. Ajá. Y ella dice, no, no hay ningún grillo, no hay chicharras, no hay nada. Y esa es la forma en que muy comúnmente la persona se da cuenta que está escuchando un sonido que los demás no oyen. Ajá. Ahora, puede tener relación el tinnitus con ese sonido, ¿verdad? Como por ejemplo cuando estamos expuestos a música muy alta, a mucho ruido, a conciertos, sí puede estas acciones o esto que nosotros hagamos tener que ver directamente con eso que podemos escuchar, que usted lo define como tinnitus. De hecho, la primera causa de tinnitus en el mundo es la exposición a sonidos de alto volumen. Muchas veces pensamos que, o está normalizado, que cuando vamos a una fiesta, a un bar o a un lugar, digamos como un concierto, regresar a casa con un pitido constante y nos acostamos y al día siguiente se nos quita. Pues eso es que las células del oído interno nos están avisando que estuvimos sometidos a un nivel de ruido peligroso para nuestra salud y si lo hacemos reiterativamente, digamos en un periodo de tiempo que depende de cada persona porque no todos somos iguales, ¿verdad? Hay una persona que con solo un concierto puede llegar a tener tinnitus permanente, mientras que otra persona se puede exponer varias veces hasta que se llega a instaurar como crónico, así le decimos. Pero sí que es un hecho que hay una relación directísima entre exposición a sonido fuerte, que puede ser en el trabajo o puede ser en el ocio, y la presentación de este síntoma tan molesto. Doctor, cuando hemos estado definitivamente en contacto con música o, ¿verdad?, alto volumen, ¿hay alguna forma de neutralizar ese daño que sin querer le provocamos a nuestro sistema? O si lo hablamos de otra forma, tal vez como un tipo como de higiene auditiva. Digamos, como la higiene del sueño, como la higiene visual, que también podamos chinear nuestro sistema auditivo. Definitivamente sí, y es muy importante que nosotros aprendamos a proteger nuestra audición, porque nos tiene que acompañar durante toda nuestra vida. Y una de las primeras cosas que debemos hacer es colocar tapones o protectores auditivos cuando vamos a realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que se han ido a andar en bicicleta escuchando música a todo volumen. Y cuando regresan ya se han dañado la audición. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, si usted va a escuchar música con audífonos, no supere el 60% del volumen del dispositivo, por ejemplo, su teléfono o la computadora, el que vaya a utilizar, ni tampoco lo utilice por más de 60 minutos sin descanso. Esa es la primera recomendación. Y la segunda es llevar siempre protectores. Si vamos a ir a un concierto, si vamos a ir a una competencia de motorismo, motocross o automovilismo, llevar nuestros protectores, porque esos lugares tienen elevadísimos niveles de ruido que pueden dañar definitivamente la audición. Yo creo que ahora es súper común, doctor, ver que todos utilizan audífonos para escuchar música mientras andan en bici, mientras corren, incluso mientras atienden llamadas. O sea, es muy común ver a las personas ahora con audífonos. Pero al incrementar esta costumbre,
¿qué tanto ha incrementado también este padecimiento en la población, por ejemplo, costarricense? Bueno, es un asunto que ha llegado a preocupar a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, se estableció el día 3 de marzo como el Día Mundial de la Audición, porque resulta que cada vez personas más jóvenes están perdiendo su audición por exposición a ruido o por exposición a música. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está haciendo toda una campaña todos los años, el día 3 de marzo, para concientizar a las personas de la importancia de proteger su audición cuando realizan este tipo de actividades. Ir a una fiesta, a un 15 años, a una competencia de motos para utilizar motos acuáticas. Hay toda una serie de cosas, incluso videojuegos, y personas más y más jóvenes escuchan muchas horas música sin descanso. O realizan actividades, por ejemplo, yo tuve un paciente que estuvo 14 horas jugando videojuegos con los cascos puestos a todo volumen. Y eso pues resintió sus oídos. Así que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que la audición se puede dañar, incluso cuando nosotros estamos realizando actividades que consideramos no peligrosas. Doctor, ¿el tinnitus podríamos decir que de alguna forma podría ser como la antesala a la pérdida de audición? Definitivamente sí. Hay una relación directa entre tinnitus y pérdida auditiva. De hecho, uno de los primeros síntomas que se presentan en las personas que se exponen a ruido o a música de alto volumen es el tinnitus. Y ese es digamos, la antesala de la fatiga del oído que está expresando su dolor, su cansancio de estar expuesto. Y después, si la persona no atiende el asunto, pues eso se puede convertir en una pérdida auditiva y en un problema permanente. Incluso también definitivamente al nosotros experimentar tinnitus puede también afectar en nuestra calidad de sueño, porque al final es como estar escuchando constantemente algo que no se puede apagar. Efectivamente, definitivamente el tinnitus puede incidir en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque al estar constantemente presente y nosotros saber que no es algo que está sonando afuera, eso angustia mucho a la persona. Y entonces pasan noches en vela y a la vez se genera ansiedad. ¿No? Claro. ¿Qué será lo que tengo? ¿Será que tengo un tumor? ¿Será que me voy a quedar sordo? ¿Será que tengo una infección? Y entonces cuando la persona empieza a investigar en internet y se preocupa, esa ansiedad crece, ese miedo crece y todo eso refuerza el tinnitus y lo vuelve más voluminoso. Entonces al final afecta a todo el ser humano. Doctora, ahora que nos menciona el tema de las infecciones, ¿hay pacientes que pueden ser más propensos por alguna razón a padecer más infecciones que otros? Definitivamente sí, como todo en la vida, ¿verdad? Hay personas que tienen más, nosotros llamamos la habilidad, o sea, que son más propensas a... Hay personas que hacen natación toda la vida en piscinas, en el mar y todo, y no les pasa nada. Y otras, pues rápidamente con una inmersión ya tienen infección de oídos. Y eso no lo podemos predecir, porque eso es las defensas que tiene esa persona para los gérmenes, ¿verdad? Entonces nosotros siempre recomendamos que la persona pues utilice protección y tome medidas para evitar que el agua entre en los oídos, porque el agua es el primer contaminante que puede generar infecciones de oído. Sí, más que el agua de piscina evidentemente tiene ciertas cositas, ¿verdad? Entonces no estamos hablando que es agua completamente limpia, ¿verdad? Ahora, ¿qué recomendaciones nos da usted, como por ejemplo para las personas que nadan? Porque yo sé que hay diferentes tipos de protectores, ¿verdad? Hay unos que son como tipo de audífonos, como con el chuponcito, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Criolla, clásica, y hay otros que son como una plasticina que se colocan. En este caso, usted como experto, ¿cuál recomendaría? En mi caso, yo siempre recomiendo a mis pacientes que compren los moldeables en las tiendas deportivas, porque estamos hablando de un deporte. Y hay marcas muy reconocidas que fabrican estos y que pueden moldearse a la forma del oído de cada persona. Porque si compramos un estándar, eso tal vez no nos va a quedar bien. Y por ahí se puede filtrar agüita. En cambio, el que está moldeado, eso sí, hay que tener muy buena higiene de las manos a la hora de moldearlo. Este es el que nosotros podemos, con la técnica correcta, tener mejor protección. Doctor, hablemos también que hay ciertas profesiones, como por ejemplo los que trabajan en construcción, ¿verdad? Que están todo el día con los taladros de calle, o los odontólogos que estamos todos los días expuestos a ese sonido, o no sé, ¿verdad? O si manejan de repente un tráiler que genera mucho ruido.
¿qué tipo de prevención puede tener esta persona o este profesional? Porque yo me imagino que al estar en contacto con esto y que no se puede, o sea, uno no puede decir como, no, voy a trabajar, pero esto va a cambiar. O sea, al final es algo diario y de tal vez como afección que se acumula, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, es muy buena esa observación y viera que cuando yo voy en el vehículo y observo a esas personas trabajando en construcción, personas en la calle con una perforadora o con una compactadora, me da mucha pena verlos con zapatos de seguridad, ropa de seguridad y no tienen nada para sus oídos. Es verdad. Es cierto, entonces sí que hay unas profesiones, los trabajadores de la industria ruidosa, las personas que disparan armas de fuego, los también. músicos, ¿verdad? Y personas que se exponen al ruido fuerte tienen que utilizar y debe ser una protección específica para la actividad que realizan. Pero no es lo mismo que yo no puedo agarrar unos tapones para natación e irme con una perforadora. No van a funcionar. No van a funcionar. Entonces tenemos que utilizar protector auditivo en el caso de las personas que se exponen a más de 100 decibelios, eso lo sabe el encargado de salud ocupacional de las empresas, esas tienen que utilizar lo que nosotros llamamos protección dual, es decir, los protectores que van dentro del oído y las orejeras combinadas, igualmente si usted va a disparar armas de fuego, porque esos son niveles de presión sonora muy elevados que pueden dañar el órgano auditivo de inmediato y para siempre. Ahora, la pregunta del millón. Una vez que nos diagnostican con tinnitus, ¿esto puede ser revertido? Es muy buena pregunta. Porque yo he visto miles de foros donde todo el mundo se pelea y que sí, que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La forma es cómo se comunica. Si nosotros decimos, el tinnitus no tiene cura, es un error. Y yo lo paso diciendo en todas partes que puedo. Nosotros no podemos hablar de cura porque el tinnitus no es una enfermedad. Es un síntoma y los síntomas se tratan y se alivian. Entonces, para contestar, sí, efectivamente se puede tratar el tinnitus puede disminuir o desaparecer, dependerá del caso, de la naturaleza de dónde viene y sí se puede definitivamente tener mejor calidad de vida. No es una sentencia de por vida. Ahora, ¿es normal que nosotros con el paso del tiempo vayamos perdiendo audición o no debería de verse o tomarse como, es que de todos modos ya tiene tal edad y ya le va tocando? ¿Ocurre o no ocurre? Es otra muy buena pregunta. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es un mito que la edad deteriora la audición. Porque hay personas con mucha edad y que tienen audición perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que durante nuestra vida tomamos sustancias, medicamentos, nos exponemos al ruido y entonces cuando llegamos a los 70, 80 años, pues ya nuestros oídos están resentidos porque nos hemos expuesto en el trabajo, en la vida cotidiana y porque hemos tomado sustancias que pueden ser, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las mismas drogas. Afecta directamente. Exactamente. Entonces, no es que la edad dañó la audición, es que lo que hicimos durante nuestra vida dañó nuestros oídos y por eso llegamos a la consecuencia cuando ya tenemos cierta edad. Qué importante hacer conciencia en cuanto a esto porque, como decía usted, son como ciertos patrones o ciertas cosas que vamos haciendo y lo repetimos y lo repetimos. Entonces, creo que es súper importante entender, ¿verdad? Que si bien es cierto, si vamos perdiendo audición, no es como una sentencia porque usted en una ocasión que nos acompañó acá, nos mostraba unos audífonos que tecnológicamente son, como diríamos los ticos, un chuzo. ¿Los anda? Sí, pero bueno, no los tengo por aquí. Pero ¿no los anda por aquí? Sí. Es que pensé que era esta cajita. Estos son los de protectores. Bueno, ya han de protectores. Sí, estos, ¡ay, qué bueno! Los audífonos también se parecen a estos porque... Hagámosle un acercamiento. Sí, vamos a... bueno, ahí está. Si quiere me lo deja ahí y la cámara lo busca. Porque esos audífonos son completamente imperceptibles. Lo estoy tapando yo. Completamente, ahí está, es diminuto. Wow, los dispositivos de ahora realmente son pequeñísimos. Son completamente imperceptibles. Exacto. Ahora, pues, razones de vanidad ya no se pueden esgrimir o alegar en caso de necesitar rehabilitar, o incluso si usted quiere ir a una fiesta o a un bar o qué sé yo, y ir protegido, tampoco nadie tiene por qué darse cuenta, porque están estos dispositivos diminutos que no se ven y usted va a estar perfectamente conversando y todo, porque ellos permiten pasar la voz, pero no permiten pasar el ruido fuerte. ¡Wow! Y completamente protegidos. Doctor, me encantó, de verdad, gracias por explicarnos de una forma, digamos, como tan fácil, ¿verdad? Que sí hay solución
y todo lo que tiene que ver en cuanto al famoso tinnitus. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias. Pueden buscar doctor Juan Carlos Olmo, audiólogo, y ahí en Google, googlear o buscar en las redes sociales, ahí aparezco rápidamente. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Nos vemos pronto.